Si necesitas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 2-528-5917, 2-528-5917 o al 0977-36-346. Dios le bendiga. Estoy nervioso, pero quiero contarle en breves palabras un poco de mi vida, de lo que fue mi vida en un tiempo donde no tenía al Señor, no tenía a este Cristo maravilloso. Cuando caminaba por el desierto, cuando caminaba sin esperanza, sin rumbo, como dice su palabra, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, sí, pero el fin de ellos muerte, es perdición. Bueno, mi vida, desde muy chico tuve una familia que mis padres se separaron por motivos y yo quedé viviendo con mi madre. Mi madre trabajaba todo el día y yo después del colegio me juntaba con compañeros, amigos. Después empecé a desobedecer a mi madre. Empecé a juntarme con gente que me llevó por el camino que quizá sufrí mucho, un camino de droga, de alcohol, me gustaba mucho ir a las fiestas, emborracharme. Después me faltó el dinero para poder comprar, para poder sustentarme y nunca quise trabajar, sino que el enemigo me llevó por un camino donde aprendí a hacer lo malo, aprendí a engañar, aprendí a mentir, aprendí a robar y eso me llevó a pisar de muy niño cárceles de menores. Me acuerdo que la primera vez que pisé una cárcel de menores fue a los 13 años. Estaba estudiando y caí detenido y empecé a juntarme con gente que conocía el rubro de la cárcel, que conocía el rubro de la delincuencia. Entonces el enemigo me empezó a cuentear, me empezó a darme plata, me empezó a darme dinero, empecé a vestirme y después ya no estaba en una cárcel de menores, ya después conocí la penitenciaría, un lugar donde hoy día los jóvenes, después que están dentro de ese lugar, yo creo que muchos aprenden a vivir dentro de ese lugar y por eso les gusta esa vida. Yo fui uno de esos que a la edad ya cumpliendo de 17 a 18 años pisé la penitenciaría y había gente que me conocía de la libertad, de lo malo, de menores, y el diablo me engrupió, me llevó cautivo en esa vida y empecé a conocer gente ya que llevaba muchos años privado de libertad. Y los llantos de mi madre, ni las visitas cuando ella iba a verme, me decía que cambiara, cambiaba eso, nada, no me hacía razonar, no me hacía entender que el camino que estaba llevando era un camino que me llevaba a la muerte. Porque el hombre cuando muere sin Cristo, su alma va a la eternidad, a la perdición, tiene una condenación eterna. Y muchas veces Dios, en su amor, en su misericordia, me guardó, me libró. Me acuerdo que un día entraron a mi pieza, ya en la cárcel de mayores, ya como 6 tipos encapuchados y la cárcel es así. Alguien que quizás está escuchando y ha estado en un recinto penitenciario sabe cómo es el sistema en ese lugar, y el diablo quería llevarme mi alma al infierno, pero Dios nunca permitió que tocaran mi alma, porque el enemigo puede tocar tu cuerpo, puede tocar quizás lo que está por fuera, pero cuando Dios tiene un propósito con el hombre, el enemigo no puede tocar su alma. Y me acuerdo que después, una vez me atravesaron de una puñalada en un pulmón. Tuve que ir a parar al hospital de la calle, al Barros Luco. Me acuerdo que mi madre, cuando le contaron, los gendarmes le habían dicho que yo me había muerto, que el Ricardo ya no existía. Pero ¿sabe qué le digo? Algo, hermano amado, que usted está escuchando. Como ahí se cumplió esa palabra en mi vida, este pobre clamó y Jehová le oyó. Me iba muriendo, me iba sangrando, iba perdiendo mucha sangre. Mis pulmones ya no respiraban más. Me acuerdo que se me pasó una película
Yo creo que usted que ha vivido estos momentos así difíciles en la vida del ser humano, recordé toda mi niñez en un segundo y mi alma ya se estaba muriendo, se estaba yendo, ya el soplo de vida que Dios me había dado cuando Dios me trajo a este mundo ya se estaba acabando. Y clamé a Dios en ese momento, le dije, Señor, perdóname, porque yo sabía que había un Dios que me predicaban los hermanos dentro de una cárcel, que salvaba, que libraba, que te daba la salvación del alma. Y en ese momento mi espíritu y mi alma clamaron a este Dios eterno, y pude despertar en el hospital de la calle, con muchas mangueras en mi cuerpo, pero estaba con vida. Dios me había dado una oportunidad. Pero así no entendí el propósito de Dios, no entendí el llamado de Dios, no entendí que la misericordia del Señor era la que me había salvado. Y Dios tenía un plan con mi vida. Después de esa condena me vine en libertad y hice lo malo nuevamente y transgredí de nuevo la ley terrenal, la ley que cuando uno infringe la ley de este mundo, uno tiene que pagar con cárceles. Pero hasta que llegó un día glorioso y bendito en la cárcel de Santiago 1, donde Dios llegó a mi encuentro. Una cárcel que quizá no es tan arriesgosa, no es tan peligrosa, pero en mi corazón había un vacío. Nada llenaba lo que había en mi corazón. Me acuerdo que en esa oportunidad me estaban pidiéndome 15 años por mi condena. 15 años que iba a estar lejos de mi familia, no iba a ver a mis hermanos estaban creciendo en ese entonces. Yo le digo, el enemigo nunca me vio crecer, nunca me permitió ver crecer a mis hermanos cuando estaban chicos. Yo los vine a ver cuando ya estaban grandes. Pero en un patio de una cárcel, Santiago 1, en el módulo 12, un día escuché la voz de Dios. Y sin mirar compañeros, sin mirar a nadie de lo que estaba al lado mío, fui a servirle a Dios. Fui a servirle al Señor y Dios se glorificó en mi condena. Dios de los 15 años que me estaban pidiendo. Yo cumpliría mi condena en el 2017, hermano. Usted que me está escuchando. Pero Dios me dejó a 4 años y medio de mi condena. Dios me procesó esos 4 años y medio dentro de una cárcel y pude entender que Dios era el único que estaba preocupado por mí. El único que había derramado su sangre por mi vida. El único que en las batallas que había tenido en el mundo antiguo, Dios era el que me libraba. No era mi capacidad, no era mi intelectualidad, no era ni mi mente. Era Dios el que me guardó para servirle. Y me gozo, me toca el Señor mi corazón porque siempre que he ido a la rodilla delante de Dios, siempre le he dado gracias. Siempre le he dicho, Señor, tú eres el que me sacaste de las tinieblas a la luz. Tú eres el que me ayudaste y el que me tiene en este lugar. Y me acuerdo que cuando me puse a servirle a Dios, me paré en un punto de predicación con zapatilla, con blue jeans y con camisa. Y Dios ahí empezó a glorificarse. Dios empezó a responderme las peticiones de mi corazón. Ya mi madre me iba a verme a una cárcel y ella ya no se iba triste, no iba pensando que a mi hijo lo pueden matar, que mi hijo pueda llegar y ya no va a estar, sino que ella se iba contenta porque su hijo había cambiado, porque Dios había hecho un cambio en él. Ya no salía como mundano, sino que salía como un hijo de Dios a visitarla con mi Biblia en mi mano y podía decirle que había un Dios que sanaba y que restauraba. Yo le quiero decirle a usted, hermano amado, que quizás tiene un familiar que quizás está privado de libertad o alguien que está sumido en un problema que quizás para usted no hay esperanza. Deje de decirle que Dios tiene esperanza para él. Porque Dios dice su palabra que vino a lo más vil, a lo más despreciado de este mundo, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los entendidos. Y yo le puedo decirle que Dios es lo más maravilloso que hay en esta. Porque somos su creación. Él nos creó conforme a su imagen y semejanza. Y Él nunca va a querer que su creación se pierda. Entonces, desde que acepté al Señor, mi vida cambió. Cambió y me acuerdo que me estaban pidiendo en muchos años privado de libertad. Y yo clamé al Señor, le dije, Señor, ¿cómo voy a estar 15 años lejos de mi familia, lejos de mi hogar? Y una noche Dios me entregó una palabra y me dijo, si fuiste valiente para hacer lo malo, sé valiente para hacer lo bueno. Y cuando te llamen al juzgado, declara que tú fuiste el que hiciste eso, porque ahora soy mi hijo y no podéis mentir. Declara que tú eres el culpable, declara que tú. Y yo le decía, pero Señor, si yo declaro eso, me van a ponerme muchos años.
Me acuerdo que ese día cuando iba al juzgado, el Espíritu Santo me dijo, levántate y ora. Primera vez que oraba en un carnicero, primera vez que oraba en un lugar donde van todos a un tribunal. Y había muchos amigos míos que me conocían y me decían, estáis caminando, estáis sirviéndole a Dios, mira. Y Dios se glorificó. Yo hoy día puedo estar en este lugar, hoy día quizá mi condena tenía para muchos años más, estando dentro de una cárcel. Pero hoy día puedo estar diciéndole a usted, que Dios cambia, que Dios transforma y que los pensamientos del hombre no son los de Dios. Dios tiene un propósito, y si a usted que está escuchando la radio, Dios le ha librado muchas veces de la muerte. Si Dios a usted le ha guardado de que su alma no se vaya a un lugar tenebroso, como dice la Biblia, que la llama no se apaga y el gusano nunca muere, a un lugar donde su alma va a ir por la eternidad, téngalo por seguro, que Dios es el que lo ha guardado a usted. Y Dios tiene un propósito con su vida. Usted joven que quizá en su familia caminan, o usted está escuchando la radio al lado de su madre que sirve a Dios. Dios está preocupado por tu vida. Dios quiere hacer una obra en ti. Dios quiere que tú le sirvayas a Él. Y por eso es parte de... Yo nunca cuento mi testimonio. Primera vez, yo creo, segunda vez que Dios me permite contar un poco de mi vida, de lo que fue. Pero Dios se ha glorificado tremendamente en mi vida. Que Dios le bendiga y que estas palabras, que este testimonio, que quizá no suena tan milagroso como otros testimonios donde Dios ha sanado de cáncer, decir, pero es de un joven que si no se hubiera devuelto a Dios, su alma hubiera estado en el infierno. Así que Dios le bendiga mucho y cobre ánimo en ese lugar. Amén. Cobre ánimo usted que está escuchando la radio, porque para Dios no hay nada imposible. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Porque como decía mi esposo, él conoció al Señor en una cárcel. Yo a lo mejor nunca estuve presa en una cárcel, pero fui una persona drogadicta. Dios me recogió un día de una cuneta. Viví una vida muy desordenada, mi familia, mi padre, puros carretes en la casa, tomatera. Y de chica me crié viendo tantas cosas, pero uno en su caminar de la vida no piensa que su vida va a ser destruida, porque yo vivía en un hogar donde habían pleitos, contiendas, peleas. Mi padre borracho llenaba la casa de hombres, de mujeres. Yo y mi madre somos 7 mujeres y un hombre. Vivíamos encerrados en una pieza porque mi padre nos daba mal ejemplo. Y nosotros decíamos, nunca vamos a ser lo mismo nosotros porque nos criamos en una mala manera de vivir. Pero a medida que uno va creciendo, la vida va cambiando. Y uno, como decía mi esposo, el enemigo viene a uno a través de las amistades, de malas juntas. Uno va creciendo y va teniendo amistades que no son buenas. Y en el colegio también uno conoce amigas, compañeras que les gusta fumar, tomar drogas, fumar marihuana, tomar trago, ir a carrete, a fiestas. Y la vida de uno se fue contaminando, echándose a perder. Y llegué a las drogas por intermedio de un cuñado que tuve yo. Me metió en la pasta base. Ya una mujer grande, ya conocí al Señor a los 30 años. Mi vida estaba destruida, estaba en las drogas. Tuve 3 años pegada en la pasta. La noche la hacía día, el día la hacía noche. Sin conocer a Dios, porque me crié en una casa donde éramos católicos, donde el Señor estaba colgado en la cruz del madero, pero nunca nadie me instruyó, me enseñó de que había un Dios vivo, que un Dios que me amaba. Sino me crié como un pajarito, no sabiendo nada de Dios. Por lo tanto, en mis momentos de angustia, de dolor que viví en la drogadicción, jamás pude clamar a Dios porque tampoco conocía a Dios. Hasta que llegó un día donde yo estaba en una cuneta llorando porque a mí se me apareció el diablo. Todos pensaban que yo estaba loca porque consumía droga, porque mucha gente que se droga ve al diablo, ve animales, ve demonios, ve tanta cosa y la gente no cree, pero la palabra dice que detrás de este mundo visible hay un mundo que no se ve, que es de Satanás, el diablo y sus huestes malignas. Y yo tuve que pasar ese valle, ese desierto, vivir todo eso para hoy día poder entender de que hay un ser maligno, que es Satanás, el diablo, que viene a destruir la creación de Dios. Y ¿sabe qué? Llegó un día maravilloso a mi vida,
estando en una cuneta, cuando le contaba a todo el mundo, a mi madre, a mis hermanos, todos decían que yo estaba loca, que me encerraban en el psiquiátrico, y sus palabras no eran buenas porque echaban garabatos, decían, esta tal por cual no nos deja dormir, mami, enciérrala ya en el psiquiátrico. ¿Y sabe qué? Dios tomó un instrumento, una persona que ni siquiera iba a la iglesia, que me vio llorando en una cuneta. Yo estaba destruida, era flaca, me pelaba al cero, parecía hombre. Mi vida estaba entera destruida porque Satanás viene a matar y a destruir. Y sabe que se acercó esa señora que me conocía de chiquitita a mí, me crié con sus hijos. Y a mí me decían Chinita, me dijo, Chinita, ¿verdad? ¿Qué te pasa eso? Porque yo lloraba amargadamente en una cuneta, en la esquina de mi casa. Y ella se acercó al verme llorar tan afligida y me dijo, ¿qué te pasa? Le dije, ¿sabe que el diablo está ahí, me quiere llevar al infierno y nadie me cree? Y sabe que ella me dijo, pero de verdad, ¿qué te pasa eso? Sí, le dije, yo lloraba, porque tenía tanto terror en mi corazón, porque no conocía a Dios, y aparte de eso que yo andaba con cruces en mi estómago pensando de que esa cruz me iba a salvar. Pero en mi ignorancia como ser humano que no sabía nada de Dios, me ponía cruces en mi guata y me amarraba los pantalones porque estaba tan flaca que la ropa toda me quedaba grande. Usted puede ver una persona en la calle que consume drogas, están pero súper flacos ya en la pitilla. Y yo estaba muy flaca, no sabían si era hombre, si era mujer, porque aparte que me pelaba al cero. Y esa noche la nenita, me acuerdo yo, la nenita, siempre ella, la he tenido en mi corazón. Y ella me tomó de la mano y me dijo, ven, te voy a llevar a un lugar. Y sabe que muy cerquita de mi hogar había un cultito muy humilde donde se alababa a Dios. Y yo muchas veces pasaba en bicicleta y le gritaba a los hermanos cuando estaban en la puerta, sapos tales por cuales, les gritaba en mi locura de drogadicción que pasaba a volar por ese lugar. Y sabe que Dios tomó los medios y me llevó a ese cultito. Y ya la reunión había terminado, pero Dios me tenía todo preparado para mí. Y llegamos a ese lugar y habían como 6 hermanos en esa noche, en ese cultito de la calle Los Amores, allá en Quinta Normal. Y sabe que Dios me estaba esperando. La nenita le dijo a los hermanos, le dijo, sabe que ella dice que el diablo se la quiere llevar al infierno y mírela cómo está. Y sabe que Dios se levantó un hermano y empezó a hablar el Señor en lengua, el hermano. Y dijo, Dios te está esperando. Y me pusieron al medio a mí y me empezaron a ungir. Y sabe lo único que me acuerdo yo, que un hermano me traspasó su mano por mi estómago, su mano le entró hasta la mitad del brazo, y yo vi que su mano me traspasó el estómago, y cuando empezaron a ungirme, a clamar, a hablar en lengua a los hermanos, sabe que el demonio que estaba dentro de mí salió por mi boca para afuera, y era una mujer, era un demonio mujer porque gritaba, y sabe que cuando lo sacaron de mí, yo caí como muerta al suelo. Porque hoy día puedo entender que el demonio que caminaba dentro de mí, ese espíritu que estaba dentro de mí, caminaba por mí porque mis fuerzas no alcanzaban. Entonces hoy día puedo entender que esos son espíritus que están dentro de las personas. Y sabe que desde ese día yo fui libertada. Al otro día, en la noche me sentí tan bien que me fui a consumir pasta de nuevo porque ya no sentía ese miedo, ese terror. Y me fui a encerrar en un hotel, me compré pasta base y llevaba los bolsillos llenos de pasta, y al entrar a un hotel, porque como mi dignidad se había perdido, ni me bañaba, andaba toda cochina. Me sentí tan bien esa noche que me fui a un hotel, me encerré, me iba a fumar el primer pipazo, llevé jabón, champú, de todo de la casa para ir a bañarme con agua caliente. Y sabe que cuando voy a prender el primer pipazo, de nuevo se apareció el diablo y me dijo, de nuevo caíste en mis manos, tal por cual, porque me echó cualquier garabato. Sabe que yo corrí de ese lugar desesperada, arrancando, dejé todo en la pieza del hotel y bajé la escalera y el diablo me quería matar, la dueña del hotel me quería tirar por la escalera para abajo. Yo le pateé las puertas, le echaba garabato, ábreme la puerta, le decía que me quiero ir de aquí. Y a la puerta de la casa del hotel donde estaba yo vivían los suegros de mi hermana. Y sabe que golpeé la puerta ahí y me encerré en esa casa. Y al otro día en la mañana salí como a las 6 de la mañana de esa casa porque estuve toda una noche escondida debajo de una cama con terror porque escuchaba al diablo que decía que no salga de ahí porque la vamos a matar. Y yo escuchaba la voz del diablo y sus demonios y nadie me creía lo que yo hablaba porque todos decían que yo estaba loca. Y sabe que esa mañana salí de esa casa y me fui en mi bicicleta porque yo andaba en todos lados en una bicicleta. Iba por Espech y había un punto de predicación un día domingo en la mañana. Y sabe que lo único que escuchaba que el diablo decía que no llegue, que no llegue.
Y cuando llegué al punto de predicación, estaban los hermanos como a las 8 de la mañana predicando el evangelio en la calle. Yo llegué a sacar humo de la bicicleta porque venía pedaleando mi bicicleta, pero con una velocidad. Y llegué a echar humo, y cuando me acerco al punto y me paro ahí, le digo, ayúdenme, ayúdenme. Y el hermano que estaba predicando me queda mirando y sabe que su cara fue transformada. Y veo su cara y me dice con su mano extendida, me dice, Dios te está esperando. Me dijo 3 veces, Dios te está esperando. Y yo vengo y le digo, pero así mismo como estoy, yo andaba vestida de negro, pelar cero, toda destruida, chupada, flaca, con ojeras. Y me dice, Dios te está esperando. ¿Sabe que yo corrí para la esquina de mi casa porque estaban en Speech con Padre Tadeo, a una cuadra de mi casa donde vivía yo? Y abro la puerta, le digo, mami, voy a la iglesia. Y ¿sabe qué? Los bolsillos que estaban llenos de pasta base, saqué esa pasta con mis manos y dije, Señor, nunca más. Y los restregué con mis manos, lo hice tira. Y llegué a la otra esquina y me estaban esperando los hermanos en el punto de predicación. Y me puse en el punto y sabe que llegué a la iglesia y toda la gente se daba vuelta a mirarme porque no sabían si era un hombre o una mujer. Pero desde ese día yo me afirmé a este Dios maravilloso. Le dije, Señora, sujéteme usted porque yo no quiero volver allá. No quiero irme al infierno, le decía el Señor. Y sabe que me gocé en ese culto de escuelita dominical un día domingo en la mañana. Me dieron desayuno los hermanos y seguí caminando en el evangelio por 14 años en esa iglesia. Y Dios me libertó un día y me aferré a la manito de este Dios maravilloso y sabe que he podido caminar. Llevo 16 años en el evangelio. Hoy día soy bendecida, Dios me ha dado casa, me ha dado de todo. Estoy caminando en el evangelio ahora con mi esposo. Tengo un hijo de 14 años que lo he criado sola porque traté de hacer mi vida, la hice mal. Y sabe que hoy día soy bendecida de parte del Señor. Alabo su nombre. Estoy entrando a la cárcel de mujeres a predicar el evangelio porque Dios me llamó un día de las tinieblas a esta luz maravillosa para grandes cosas. Y Dios también lo quiere hacer con usted, querido amigo, hermano, que está escuchando. Quizá usted no haya esperanza en su vida, pero hay un Dios que está preocupado por usted. Porque si pudiera contarle tantos testimonios de los que he vivido en mi vida, en este caminar, estaríamos toda la noche en este lugar. Pero quiero decirle que Dios le ama a usted, que Dios está preocupado por usted. Y si está en un camino donde nadie da nada por usted, hay uno que va a dar la vida por usted, la dio en la cruz del Calvario. Y Dios se va a encargar de que usted pueda entender de que hay un Dios maravilloso que está preocupado por usted, le quiere cambiar su vida como lo hizo conmigo. Sabe que el evangelio ha sido lo más grande en mi vida y he podido caminar, no mirando nada, solamente a mi Dios maravilloso. Y hoy día estoy bendecida en el evangelio, como le digo, sirviéndole al Señor. Hoy día son 16 años que camino al Señor y he sido la mujer más feliz en el evangelio. Le invito a usted a que busque a este Dios maravilloso, que si no hay esperanza en su vida en este día, pueda creer que Dios le ama a usted como un día me amó a mí, sin saber que Dios me amaba. Dios me amaba y se encargó de hacérmelo entender. Y Dios ha tomado la radio, estos medios, para que el evangelio también sea predicado a aquellos que no tienen esperanza, a los que quizás están en un hospital, en una cárcel, como decía mi esposo, porque Dios vino al más vil pecador, no vino a los sanos. Dijo, yo he venido a los enfermos y he venido a buscar a pecadores al arrepentimiento para que sean salvos, para librarlos. Que el Señor le bendiga en esta noche. Ese es mi testimonio, que Cristo vive, que Cristo es real y que Dios cambia la vida de los hombres y que Dios no hace excepción de personas. Amén, sí. Dios le bendiga. Quizá todos creen que muchas veces uno viene de un hogar cristiano por su forma de hablar, por su forma de comportarse, pero la verdad, hermano, es que siempre he sostenido algo, y es que todos podemos creer en el Señor, todos, católicos, mormones, cristianos, adventistas, pero yo siempre he dicho algo, que el creer y conocer al Señor son dos cosas bien diferentes. La verdad es que allí llevo cerca de 3 años caminando, congregándome, sirviendo a este Señor todopoderoso, y le doy las gracias porque Él ha permitido que yo le conozca.
conocer su inmenso poder, su gloria, su majestad. Y bueno, quiero contar que fui parte importante del mundo, si así lo podemos decir. El Señor me rescató a mí de la droga, de cuando uno, lamentablemente, cuando está en el mundo se cree choro, se cree vivo y se las cree todas y está cuenteado. Y déjame decirte, y me gustaría llegar con este mensaje a aquellos que quizás quisieran dejar la droga, aquellos que quizás quisieran dejar de delinquir, de robar, porque a pesar de que uno vive esos momentos con el mundo, de robar, de asalto, de muerte, de fierro, de creerse el superhéroe allá en la calle, de creerse el pulento en la calle, y lamentablemente uno está cuenteado por el diablo. Lamentablemente cuando uno está en el mundo y no conoce a este Señor y solo cree, ahí uno no se da cuenta de que está cuenteado y mal cuenteado, po. La verdad es que yo fui por mucho tiempo, participé de cosas políticas y allí fue mi escuela de fierro, de organizaciones sociales, pero lamentablemente también caí en la droga. Y déjame decirte que es triste, es fome, pero sé que en los corazones de aquellos que se drogan, de aquellos que roban, de aquellos que matan, en lo profundo de los corazones siempre está el dejar eso. Siempre está el no querer hacerlo más. Pero cuando uno adopta un sistema de vida y allá afuera lamentablemente uno tiene que ser carepalo y duro, tenéis que tener esa coraza, po, de ser el más malo, de poner el rostro para que te respeten. La verdad es que sí, fui bien respetada en el mundo. La verdad es que tuve buenos compañeros, buenos amigos. Pero en el fondo de todo eso, en el fondo de después del carrete, de la cocaína, de los pitos, después de haber hecho asalto, después de haber matado, viene la reacción, viene la lucidez. Y uno piensa en lo malo que lo está haciendo. Y en que también uno se encomendaba a Dios y a todo santo que se le pusiera por delante para que te acompañara a hacer todas esas cosas. La verdad es que nunca creí que me iba a poder salir de eso. La verdad que nunca creí que iba a poder cortar esas cadenas. El poder ser una mujer normal, el poder dedicarme a mi hogar, a mis hijos. Siempre me vi en el carrete, en las cosas malas. Pero hoy le doy gracias al Señor porque no en vano me hizo pasar por la droga, por el alcohol, por la muerte. No en vano me hizo ser delincuente. No en vano me hizo estar parada en la esquina hasta las tantas. No en vano me hizo ser la más mala allá afuera, según yo, porque así nos creemos. Hoy día puedo decir y caminar con mi frente en alto porque el que perdonó mis pecados se llama Cristo. Amén. El que me rescató de allí se llama Cristo. Amén. Y la verdad es que le doy gracias a Él que no le tengo que rendir cuenta a ningún ser humano. Le doy gracias al Señor que no tengo que poner mi cara para decirle a un ser humano, perdóname si te hice daño. La verdad es que un día, en el año 2007, cuando lamentablemente estaba más que revolcada en la tierra y en el barro, en cuando toqué fondo, en cuando en mi casa yo no había tranquilidad ni siquiera en mi vida, con mi hija quedamos solas las dos. La verdad es que pasé momentos bien crueles con mi hija que hoy tiene 17 años,
fue mi fiel compañera. Ella siempre estuvo al lado mío a pesar de mis errores, de mi mala conducta, a pesar de los charches que fui muchas veces como mamá. Pero ella estuvo conmigo. Y yo hoy, con gozo en mi corazón, le doy las gracias al Señor porque en el año 2007, en una crisis de pánico, este Señor en el que yo creía mucho pero no le conocía, llegó a mi vida. Salió a mi encuentro y hice la confesión, pero no bastó con eso. Yo seguía juntándome con los amigos, con los compañeros. Yo seguía siendo de las mías. Porque muchas veces uno no cree al tiro. Muchas veces uno no se dispone en las manos del Señor al tiro. Pero ¿sabes qué? El Señor le plació conocer a mi compañero, a mi esposo, que hoy está al lado mío, que hemos recorrido muchas cosas juntos a pesar de los pocos años que llevamos como pareja. A pesar de todo lo que el Señor nos ha hecho vivir juntos. Yo lo conocí a él a fines del 2007. Era cuando yo buscaba la salvación, pero no de mi alma, porque no tenía claro esas cosas, sino que la salvación de lo que estaba viviendo, del hambre, del frío, de la desnudez. Estaba viviendo un momento en que estaba sola, no habían amigos al lado mío cuando yo despertaba, cuando yo tenía los problemas, cuando veía a mi hija llorar de todo lo que nos estaba sucediendo, cuando veía a mi hija como con esa mirada de decirme: mamá, déjate de drogarte, mamá, deja de hacer lo que haces. Pero yo lo encontraba imposible salir de ese mundo. Pero confesé a Cristo. Amén. Poco a poco Él fue cercando mi vida. Poco a poco Él fue poniendo gente a mi alrededor que le conocía. Así conocí a Milton. Así conocí al pastor Oscar Nahuelán, que siempre ha sido el gran pastor que he tenido a mi lado. Lo reconozco públicamente porque es un siervo de Dios que me ha ayudado mucho. Y así fui conociendo a otros hermanos y pude ver la gloria de Dios. Fíjate que Él se apoderó de mi vida y te estoy hablando a ti, aquel que está en la droga. Porque no en vano el Señor, y no es casualidad que el Señor haya permitido que yo cuente mi testimonio. Yo te hablo a ti, a aquel que está en la droga. Yo le hablo a aquel que no puede dejar de matar. Le hablo a aquel que no puede dejar de robar. Te hablo a ti, Claudio. A ti, Richard. Aquellos que en esta hora lamentablemente están en un hoyo oscuro. Quizás a ti que estás en la cárcel y que estás atrapado allí en donde se sufre, en donde se pasa hambre, en donde se pasa frío. Que este Cristo que yo conocí, que este Cristo maravilloso, que no está crucificado, que está vivo, que su sangre está fresca, este Cristo a mí me salvó. Amén. Me sacó de la droga, me sacó de la delincuencia, me sacó de la calle
Y yo hoy puedo estar sentada en este lugar contándote a ti que si hoy tú confesaras, que si hoy tú creyeras en tu corazón, dice la palabra, Él haría maravillas. Que si tú creyeras en tu corazón en esta hora que Él puede rescatar tu vida de allí del infierno en que vivimos cuando estamos en el mundo atrapados por las garras de Satanás, que cuando estamos allí atrapados, encadenados a la droga, a la delincuencia, a la prostitución, al alcoholismo, quizás si eres un padre golpeador, o quizás si, no sé, hay tantas cosas en el mundo que te envuelven y que cuando te das cuenta ya no estás con la soga al cuello y no hay nada que te pueda sacar de allí. Hoy digo, creyendo y confiando y poniendo mi certeza en aquel Dios todopoderoso, que es el único que puede cambiar las vidas, es el único que puede rescatarte de allí donde estás, es el único que puede limpiarte de la droga, del alcohol, es el único que puede transformar y cambiar las vidas. Es el único que puede allí, si estás en la cárcel, a un paso de conocer a Dios. Que si estás en la cárcel porque no le hiciste caso a tu viejo, a tu vieja, no le hiciste caso a tu esposa, de que dejaras de robar, de que dejaras de traficar, de que dejaras de drogarte. Hoy imagínate que Cristo ha permitido que por esta radio, por este momento, en esta noche, tú puedas escuchar que hay un Cristo todopoderoso, porque no en vano tus oídos están escuchando mi testimonio, no en vano tus oídos están escuchando en esta hora, este trasnoche cristiano, en que no hemos unido y no nos ha unido un pastor, no nos ha unido la plata, no nos ha unido el ocio, porque somos madres, porque somos padres, porque hemos dejado a nuestros hijos en la casa para poder llegar a este lugar, para decirte a ti que te levantes, que creas, que confíes en este Cristo todopoderoso, en este Cristo que en mi vida hizo un cambio, hizo un milagro, en este Cristo que hizo un milagro, un cambio en la vida del pastor Oscar, en este Cristo que hizo el cambio en la vida de mi esposo Milton, este Cristo que hizo el cambio en la vida de mi hija Karin, este Cristo que hizo un cambio en mi hermana Jessica, este Cristo que hizo un cambio en mi hermano José Ríos. Porque déjame decirte que los que nos hemos juntado en esta noche somos milagros de Dios. Nos hemos juntado hijos que quieren contarte a ti que Cristo vive. Que no queremos ser egoístas con este Dios poderoso que transformó nuestras vidas, que nos unió en esta hora para cantar, para alabar, para exaltar su nombre, para gritarle al viento, para gritar al mundo que Dios es todopoderoso, que nos ha hecho ver su gloria, su amor, su gran misericordia. Por eso hoy yo te invito a ti, que si no le has conocido, que si quieres salir de allí donde estás y no has podido, hoy es el tiempo en que creas. Hoy es el tiempo en conocer, hoy es el tiempo en que le digas, Señor, yo no puedo, yo quiero pero no puedo. Señor, yo no he podido dejar la droga, no he podido dejar el alcohol, no he podido dejar la prostitución, no he podido dejar de delinquir, he dejado a mis hijos botados, he dejado a mi esposa de lado. Hoy es el tiempo en que puedas decir, Señor, heme aquí, ayúdame a cambiar. Haz tu voluntad sobre mi vida y te aseguro que este Dios de milagro, que este Dios que está dispuesto, hará la obra en tu vida, porque sale el sol sobre justos y sobre pecadores. Él no solo deja salir el sol por nosotros, sus hijos. Él no solo deja salir el sol por aquellos que hacen su voluntad, sino que Él hace salir el sol sobre justos y pecadores. Y su palabra dice que Él vino al pecador más vil
Él dice su palabra que Él vino al que está cansado, atribulado, cargado. A Él vino a ti que robáis, vino a ti que te drogáis, vino a ti que te prostituís. A ti vino Cristo y Él no vino al sano, vino al enfermo. Es por eso que hoy ha llegado hasta esta radio y a través de estas ondas radiales, a través de mi testimonio y de muchos testimonios más, a través de su palabra, a través de la alabanza, a través de lo que la hermana Jessica puede entregar, Él te está diciendo, amén. Ven tal como estés, que yo te haré descansar. Que el Señor de paz te bendiga y le doy gracias a mi Señor por este momento precioso en que puedo contar mi testimonio con amor, con tranquilidad, sin miedo, porque le sirvo a un Dios todopoderoso, a ese Dios que me perdonó, a ese Dios que me limpió, me lavó con su sangre preciosa, que me redimió y que me sacó de allí, del infierno en que vivía. Así que te invito a salir de ese infierno y a escuchar esta linda alabanza que mi hermano tiene para ti. Que el Señor de paz te bendiga. Esa convicción, podemos caminar tranquilamente haciendo la voluntad del Señor, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me abrigaste. Dice el Señor en su palabra que si a uno de sus pequeñitos uno le hace eso, a Él se lo hace. ¿Cuánto galardón vamos a tener nosotros aquel día cuando estemos en presencia de Él? Así que la invitación que hace mi hermana es la misma invitación que hacemos nosotros, a salir, a volcarse a aquellos lugares donde hay tiniebla. Es ahí donde el Señor nos manda. No nos manda simplemente a estar entre nosotros, evangelizándonos, reevangelizándonos, y aún así no creemos en el poder de Dios, sino que nos manda donde hay tiniebla, donde hay indiferencia, donde ya no quieren creer en la palabra, donde están los drogos, donde están los alcohólicos, donde hay prostitución, donde la mujer es golpeada, donde está la viuda, donde está el niño desamparado, en el hospital donde están con mucha necesidad. La palabra del Señor hoy día está en el libro de Nahum. Gloria a ti, Señor. Perdón, en el libro de Miqueas, en el capítulo 7, en el versículo 8. Y dice así la palabra del Señor: Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz y veré su justicia. Y mi enemigo lo verá y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Que el Señor bendiga esta palabra. Y yo le doy gracias al Señor, porque dice la palabra del Señor que nosotros vamos a ser transformados. Hoy día nosotros conversábamos con mi hermano las cosas que hay por hacer en el mundo. Dice el Señor en su palabra, en una oración que Él le hacía al Padre, Él oraba por nosotros, por sus discípulos, por los que habrían de venir. Y decía al Señor, Padre, yo no te pido que los quites de este mundo, sino que lo guardes del mal. Nosotros la necesidad que tenemos de caminar en el Evangelio es una necesidad que tiene que partir, mi amado hermano, hermana. Es una necesidad primeramente de adentro. La transformación que nosotros pedimos no es una transformación primeramente desde afuera para ser visto, sino que es una transformación interior. De ahí del corazón, dice la palabra, que del corazón mana la vida. Y desde ahí nosotros tenemos que ir siendo transformados. Dice el libro de Miqueas, un profeta que en aquellos tiempos ya el pueblo de Israel era avergonzado, era perseguido, era muerto, ¿cierto?, a filo de espada, cosa que hoy en día
se mantiene esa misma situación dentro del pueblo de Dios, ya no tan solamente en el pueblo de Israel, sino que los cristianos son perseguidos hoy en día, y el Señor le habla a aquel que lleva la muerte, aquel que quiere nuestra destrucción, aquel que vino a matar, a dividir, a destruir. Le dice claramente en esta palabra: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré. Hoy día nosotros muchas veces nos sentamos en el trono de Jesucristo, aquel que tiene el poder y la autoridad para juzgar las naciones. Nos sentamos y nosotros hemos sido los que juzgan a nuestros propios hermanos, que muchas veces caen. A los más débiles muchas veces tienen la intención de devolverse de a donde el Señor los sacó, pero aún así el Señor, con todo su amor, envía a sus hijos donde quiera que estemos a darnos esa mano para que nosotros podamos seguir la senda. Mira, hermano, tú que estás escuchando, a ti te digo, hermano, nosotros no hemos sido llamados para juzgar, nosotros no hemos sido llamados para condenar a nuestros hermanos que están débiles, nosotros no hemos sido llamados para condenar a aquellos jóvenes que han caído en prisión o que están en el hoyo de la desesperación. Nosotros no hemos sido llamados para condenar a siervos, a pastores, a hermanas. Nosotros hemos sido llamados para ir y anunciar las virtudes de aquel. Este plan de salvación que el Señor tiene para la humanidad. Y hay diferentes formas. Hay comedor para niños, hay una visita a un amigo, hay un llamado a una oración por un bebé. Quizá en nuestro propio hogar está la gran misión de evangelizar a nuestros hijos, de ser nosotros ejemplo primeramente, en mi caso con mi esposa, en el caso de mi esposa conmigo, en el caso tuyo con tu hijo, porque si nosotros no somos luz, ¿qué testimonio estamos dando del poder de Jesucristo? Nosotros somos lo que vituperiamos el Evangelio, no es el mundo, no son los que no han conocido la verdad, somos nosotros los portadores de esta palabra, los que muchas veces hemos negado la eficacia de ella. Un día un hermano vino y me dijo que aquel que no proveía para su hogar había negado la fe. Y no tan solamente lo entendí en lo material, sino que también en el mundo espiritual, porque Dios es espíritu. Por lo tanto, toda esta palabra que tengo delante de mí es una palabra espiritual, porque es inspirada por Dios. Entonces, cada uno de los versículos que están en este libro, en el cual se ha entregado hoy día en mensaje, hay una verdad. El mundo te dice aquí: ¿dónde está Jehová tu Dios? Mas el Señor siempre, cuando tú te entregas a Él de corazón, cuando tú ofrendas tu vida y haces el primer mandamiento y el segundo mandamiento una verdad, una realidad, tú ves dónde está Jehová tu Dios, y el mundo es avergonzado porque tú caminas en la huella de Jesucristo. Y no tan solamente nosotros tenemos que hacernos los santurrones, nosotros no tenemos que hacernos una privación de estar entre medio del mundo, porque también Jesucristo, con toda su humildad, nuestro Señor, nos enseñó que el sano no tenía necesidad de médico, sino el enfermo. Y el Señor compartía con publicanos y con pecadores. Eso no quería decir que el Señor se hacía parte de su conversación, ni de sus corazones que estaban atormentados, sino que era ahí. El Señor esperaba el momento certero para compartir la palabra, y muchos de los cuales se sentaban a su mesa o el maestro se sentaba en la mesa de ellos, eran transformados y era sembrada la palabra en su corazón, mas Dios el Padre daba el crecimiento. Así pasó conmigo, así pasó con mis hermanos que están aquí. Dice la palabra: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia.
Él me sacará a la luz y veré su justicia. En esta mañana, mi amado hermano, el Señor es claro y preciso y te dice que la ira de Jehová debes soportar. La enseñanza, la disciplina del Señor, cuando el Señor te exhorta una palabra que a ti te confronta, que a ti te estremece, te hace hasta molestarte, cuando el Señor te dice: ¿y tú qué estás haciendo hoy en día por mí? ¿Qué estás haciendo por mi causa? Y tú estás con las rodillas paralizadas, y tú estás con ocio, estás con flojera o con simple indiferencia ante el dolor del otro. En esta mañana el Señor te dice que tú debes aceptar siempre la disciplina del Señor, siempre la exhortación fuerte en la que te hace crecer, porque somos duros de servir, porque muchas veces nuestro entendimiento está cerrado. ¿Y está cerrado para qué? Para servir a la obra, no a la iglesia, no a la casa de oración propiamente tal, sino que la obra del Señor está afuera. Es afuera donde está la necesidad. Ciertamente que dentro de la congregación hay necesidad, hay hambre, hay soledad. Es irónico decirlo, pero dentro de nuestra propia congregación hay hermanos que están sufriendo y aún así no nos damos cuenta. Que el Señor les bendiga. Dice el Señor: y mi enemigo lo verá y la cubrirá vergüenza. La que me decía: ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Así va a ser la verdad de todos aquellos que han mofado esta esperanza que Jesucristo nos da de transformación. ¿Cuántos jóvenes hoy en día no quieren seguir este evangelio? Porque nosotros le hemos condenado. Porque nosotros, antes de estar en la presencia del Señor, ya le hemos juzgado, le hemos condenado y no le hemos dado la posibilidad de que sus vidas puedan ser transformadas. Aquí en esta misma población, alrededor de esta hermosa radio, hay tantos jóvenes que necesitan de una palabra del Señor, pero no tan solamente una predicación de esquina, ni una iglesia abierta, sino que necesitan ese abrazo cálido que nuestro Señor a nosotros nos da día a día, en la mañana, en esta mañana hermosa, maravillosa que el Señor te ofrenda, por gracia, por misericordia, no por nuestras obras, ni porque seamos lindos, ni porque seamos más despiertos, ni porque estés más ungido que el otro. El Señor, por puro amor y misericordia, te ofrendó otro día más de vida. ¿Para qué? Para que tú puedas compartir esta palabra, este versículo que dice: Jehová trae luz y libertad. Y esa luz y esa libertad con que el Señor nos motiva a nosotros a seguir, es como nosotros debemos compartir. Nos manda el Señor a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. En otro capítulo dice: enseñándole todas las cosas que yo os he mandado. Así es como tenemos que andar, hermano. El Señor nos mandó a nosotros a ser soldados. El Señor nos mandó a nosotros a andar con la verdad. Y la verdad no es encierro, la verdad no es religión. La verdad se llama Jesucristo. Y el Señor ofrendó su vida por ti y por mí. El Señor ofrendó su vida por la prostituta, por el delincuente, por el homicida, por el más vil. El Señor ofrendó su vida por el indiferente, por el agobiado, por el cansado, por el obrero que ya no ve otra salida, por esa trabajadora que día a día se levanta cansada a buscar el sustento para su hogar. Por cada uno de los que pisan esta tierra, el Señor Jesucristo ofrendó su vida y nos llama a nosotros: imitadme a mí. Imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Al altivo, al que se enorgullece, al súper ungido, al que se cree que ya la Biblia
la tiene totalmente grabada en su corazón y ya no tiene más que hacer nada por el otro, el Señor lo resiste y lo mira de lejos. Mas al que se entrega por el otro, el Señor le ama. Y está en las puertas esperando ahí. La venida del Señor estaba cada día más cerca. Ayer lo anunciábamos en la calle, allá por Angelmó. Estábamos en la calle, mas no llegó nadie al llamado que el Señor hizo, pero teníamos nosotros la certeza con nuestros hermanos que había muchos corazones que habían recibido la palabra, porque al entregarle el trabajo al Señor, el Espíritu Santo nos dio una pincelada y nos dijo: aquí estoy, y quebrantó nuestros corazones ahí mismo, y le dimos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque por misericordia, por amor, nosotros estamos en este lugar compartiendo lo que usted un día nos mandó también a compartir a nuestra vida. Y le doy gracias, porque así como yo recibí la palabra un día de mucho agobio, ya casi al punto de suicidarme dentro de una cárcel, así la atesoré en mi corazón. Y hoy día puedo estar aquí diciendo confiadamente: en ti creo, mi Señor. Y este caminar en el Evangelio, mi amado hermano, no es por una emoción. Ciertamente que nosotros nos emocionamos a muchas cosas que vivimos en el Evangelio, y es precioso, pero hay que estar convencidos de lo que el Señor hace en nuestra vida, y hay que estar convencidos del mandato que el Señor nos hace, porque Él es nuestro Señor. Y en los tiempos de la antigüedad, cuando los hombres y las mujeres veían venir al rey y a los empleados de un rey que era dueño de los territorios y de las tierras, se postraban ante ese rey, porque si no, eran muertos o eran expulsados de ese lugar. Y había un respeto al Señor de esa tierra. Con ese mismo amor, con ese mismo respeto, con ese mismo temor, nosotros debemos rendir reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores, y hacer lo que el Señor nos manda, que es ofrendar nuestra vida por el otro. Dice su palabra en el mandamiento: no hay mayor amigo que uno que da la vida por el otro. ¿Me entiende? Y esto es literal: ofrendar tu vida, negarte a ti mismo. Hoy día ya no es estar en la comodidad y decir: Dios mío, gracias por bendecir mi vida, gracias por esto otro, por mis bienes materiales, y aquí estoy sentadito, Señor, tratando de no contaminarme con el mundo para no perder la salvación. Déjame decirte que ciertamente estás camino a perderla, porque estás siendo egoísta. Y donde está el amor no hay egoísmo. Donde está el amor no hay indiferencia. Donde está el amor, ahí está Dios. Hay paz, hay paciencia, hay entrega. Andaba con unos tratados y decía: el amor es benigno, el amor duele. Ciertamente que duele. Primeramente duele porque tú tienes que negarte a ti mismo, porque esta carne de pecado te lleva a ti a ser egoísta, a encerrarte en tu propia verdad. Pero una vez que tú rompes eso, que tú dejas que Jesucristo abra esa herida y Él pueda sanarla con amor, con paciencia, tú vas a ver que el entregarte para el otro es precioso, que el ofrendar tu vida por el otro es precioso, que el andar en las noches predicando a aquellos que están en la droga, a aquellos que están en los rincones más oscuros, es precioso, porque el Señor a nosotros no nos dio espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y cuando tú tienes esas cosas, tú puedes caminar a la hora que sea anunciando el Evangelio. Tú puedes entrar en un campamento donde todos tienen temor de ir y entrar confiado, porque tú dices: voy en el nombre de Jesucristo. Porque tú en tu oración siempre dices que los ángeles están alrededor tuyo. Y un hermano un día grabó en una palabra tan simple:
en mi corazón, y con eso yo camino, y dice que el Señor nos sostiene en la palma de su mano, que ahí nos tiene. ¿Quién nos puede hacer daño, hermano? ¿De qué temor puedes tú tener si tú dices que Jehová es tu pastor? La invitación de esta palabra hoy día es a que tú le digas a aquel que te infunde temor: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque mora en tinieblas, Jehová será mi luz. En esta mañana, invita al Señor Jesucristo, invita al Padre, invita al Espíritu Santo, que pueda llenar tu vida y que te dé esta luz y esta libertad para ir a aquel lugar a buscar lo que se había perdido. Porque si la venida del Señor aún no ha sido, aún no se ha concretado, es porque falta ir a buscar lo que se había perdido. Que el Señor de paz les bendiga, y en este día hermoso, de día miércoles, que tengas un muy buen día y que puedas tú planear concerniente a la voluntad del Señor, que tú puedas planear este día para ofrendarlo al otro, porque así es como tu vida será verdaderamente bendecida y verás tú la luz y la libertad con que el Señor te hizo libre. Que el Señor les bendiga. Gracias, Señor. Amén. Oramos, hermano Río, oramos por la palabra, hermosa palabra. Esa convicción, podemos caminar tranquilamente haciendo la voluntad del Señor. Porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me abrigaste. Dice el Señor en su palabra que si a uno de sus pequeñitos uno le hace eso, a Él se lo hace. ¿Cuánto galardón vamos a tener nosotros aquel día cuando estemos en presencia de Él? Así que la invitación que hace mi hermana es la misma invitación que hacemos nosotros, a salir, a volcarse a aquellos lugares donde hay tiniebla. Es ahí donde el Señor nos manda. No nos manda simplemente a estar entre nosotros, evangelizándonos, reevangelizándonos, y aún así no creemos en el poder de Dios, sino que nos manda donde hay tiniebla, donde hay indiferencia, donde ya no quieren creer en la palabra, donde están los drogos, donde están los alcohólicos, donde hay prostitución, donde la mujer es golpeada, donde está la viuda, donde está el niño desamparado, en el hospital donde están con mucha necesidad. La palabra del Señor hoy día está en el libro de Nahum. Gloria a ti, Señor. Perdón, en el libro de Miqueas, en el capítulo 7, en el versículo 8. Y dice así la palabra del Señor: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz y veré su justicia. Y mi enemigo lo verá y la cubrirá vergüenza. La que me decía: ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Que el Señor bendiga esta palabra. Y yo le doy gracias al Señor, porque dice la palabra del Señor que nosotros vamos a ser transformados. Hoy día nosotros conversábamos con mi hermano las cosas que hay por hacer en el mundo. Dice el Señor en su palabra, en una oración que Él le hacía al Padre, Él oraba por nosotros, por sus discípulos, por los que habrían de venir. Y decía al Señor: Padre, yo no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros la necesidad que tenemos de caminar en el Evangelio es una necesidad que tiene que partir, mi amado hermano, hermana. Es una necesidad primeramente de adentro. La transformación que nosotros pedimos no es una transformación primeramente desde afuera para ser visto, sino que es una transformación interior. De ahí del corazón, dice la palabra, que del corazón mana la vida. Y desde ahí nosotros tenemos que ir siendo transformados. Dice el libro de Miqueas,
un profeta que en aquellos tiempos ya el pueblo de Israel era avergonzado, era perseguido, era muerto, ¿cierto?, a filo de espada, cosa que hoy en día se mantiene esa misma situación dentro del pueblo de Dios, ya no tan solamente en el pueblo de Israel, sino que los cristianos son perseguidos hoy en día, y el Señor le habla a aquel que lleva la muerte, aquel que quiere nuestra destrucción, aquel que vino a matar, a dividir, a destruir. Le dice claramente en esta palabra: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré. Hoy día nosotros muchas veces nos sentamos en el trono de Jesucristo, aquel que tiene el poder y la autoridad para juzgar las naciones. Nos sentamos y nosotros hemos sido los que juzgan a nuestros propios hermanos, que muchas veces caen, a los más débiles. Muchas veces tienen la intención de devolverse de a donde el Señor los sacó, pero aún así el Señor, con todo su amor, envía a sus hijos donde quiera que estemos a darnos esa mano para que nosotros podamos seguir la senda. Mira, hermano, tú que estás escuchando, a ti te digo, hermano, nosotros no hemos sido llamados para juzgar. Nosotros no hemos sido llamados para condenar a nuestros hermanos que están débiles. Nosotros no hemos sido llamados para condenar a aquellos jóvenes que han caído en prisión o que están en el hoyo de la desesperación. Nosotros no hemos sido llamados para condenar a siervos, a pastores, a hermanas. Nosotros hemos sido llamados para ir y anunciar las virtudes de aquel. Este plan de salvación que el Señor tiene para la humanidad. Y hay diferentes formas. Hay comedor para niños, hay una visita a un amigo, hay un llamado a una oración por un bebé. Quizá en nuestro propio hogar está la gran misión de evangelizar a nuestros hijos, de ser nosotros ejemplo primeramente, en mi caso con mi esposa, en el caso de mi esposa conmigo, en el caso tuyo con tu hijo, porque si nosotros no somos luz, ¿qué testimonio estamos dando del poder de Jesucristo? Nosotros somos lo que vituperiamos el Evangelio, no es el mundo, no son los que no han conocido la verdad, somos nosotros los portadores de esta palabra, los que muchas veces hemos negado la eficacia de ella. Un día un hermano vino y me dijo que aquel que no proveía para su hogar había negado la fe. Y no tan solamente lo entendí en lo material, sino que también en el mundo espiritual, porque Dios es espíritu. Por lo tanto, toda esta palabra que tengo delante de mí es una palabra espiritual, porque es inspirada por Dios. Entonces, cada uno de los versículos que están en este libro, en el cual se ha entregado hoy día en mensaje, hay una verdad. El mundo te dice aquí: ¿dónde está Jehová tu Dios? Mas el Señor siempre, cuando tú te entregas a Él de corazón, cuando tú ofrendas tu vida y haces el primer mandamiento y el segundo mandamiento una verdad, una realidad, tú ves dónde está Jehová tu Dios, y el mundo es avergonzado porque tú caminas en la huella de Jesucristo. Y no tan solamente nosotros tenemos que hacernos los santurrones, nosotros no tenemos que hacernos una privación de estar entre medio del mundo, porque también Jesucristo, con toda su humildad, nuestro Señor, nos enseñó que el sano no tenía necesidad de médico, sino el enfermo. Y el Señor compartía con publicanos y con pecadores. Eso no quería decir que el Señor se hacía parte de su conversación, ni de sus corazones que estaban atormentados, sino que era ahí. El Señor esperaba el momento certero para compartir la palabra, y muchos de los cuales se sentaban a su mesa, o el Maestro se sentaba en la mesa de ellos, eran transformados, y era sembrada la palabra en su corazón, mas Dios el Padre daba el crecimiento. Así pasó conmigo, así pasó con mis hermanos que están aquí.
Dice la palabra: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz y veré su justicia. En esta mañana, mi amado hermano, el Señor es claro y preciso, y te dice que la ira de Jehová debes soportar. La enseñanza, la disciplina del Señor, cuando el Señor te exhorta una palabra que a ti te confronta, que a ti te estremece, te hace hasta molestarte, cuando el Señor te dice: ¿y tú qué estás haciendo hoy en día por mí? ¿Qué estás haciendo por mi causa? Y tú estás con las rodillas paralizadas, y tú estás con ocio, estás con flojera o con simple indiferencia ante el dolor del otro. En esta mañana el Señor te dice que tú debes aceptar siempre la disciplina del Señor, siempre la exhortación fuerte en la que te hace crecer, porque somos duros de servir, porque muchas veces nuestro entendimiento está cerrado. ¿Y está cerrado para qué? Para servir a la obra, no a la iglesia, no a la casa de oración propiamente tal, sino que la obra del Señor está afuera. Es afuera donde está la necesidad. Ciertamente que dentro de la congregación hay necesidad, hay hambre, hay soledad. Es irónico decirlo, pero dentro de nuestra propia congregación hay hermanos que están sufriendo y aún así no nos damos cuenta. Que el Señor les bendiga. Dice el Señor: y mi enemigo lo verá y la cubrirá vergüenza. La que me decía: ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Así va a ser la verdad de todos aquellos que han mofado esta esperanza que Jesucristo nos da de transformación. ¿Cuántos jóvenes hoy en día no quieren seguir este evangelio? Porque nosotros le hemos condenado. Porque nosotros, antes de estar en la presencia del Señor, ya le hemos juzgado, le hemos condenado y no le hemos dado la posibilidad de que sus vidas puedan ser transformadas. Aquí en esta misma población, alrededor de esta hermosa radio, hay tantos jóvenes que necesitan de una palabra del Señor, pero no tan solamente una predicación de esquina, ni una iglesia abierta, sino que necesitan ese abrazo cálido que nuestro Señor a nosotros nos da día a día, en la mañana, en esta mañana hermosa, maravillosa que el Señor te ofrenda, por gracia, por misericordia, no por nuestras obras, ni porque seamos lindos, ni porque seamos más despiertos, ni porque estés más ungido que el otro. El Señor, por puro amor y misericordia, te ofrendó otro día más de vida. ¿Para qué? Para que tú puedas compartir esta palabra, este versículo que dice: Jehová trae luz y libertad. Y esa luz y esa libertad con que el Señor nos motiva a nosotros a seguir, es como nosotros debemos compartir. Nos manda el Señor a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. En otro capítulo dice: enseñándole todas las cosas que yo os he mandado. Así es como tenemos que andar, hermano. El Señor nos mandó a nosotros a ser soldados. El Señor nos mandó a nosotros a andar con la verdad. Y la verdad no es encierro, la verdad no es religión. La verdad se llama Jesucristo. Y el Señor ofrendó su vida por ti y por mí. El Señor ofrendó su vida por la prostituta, por el delincuente, por el homicida, por el más vil. El Señor ofrendó su vida por el indiferente, por el agobiado, por el cansado, por el obrero que ya no ve otra salida, por esa trabajadora que día a día se levanta cansada a buscar el sustento para su hogar. Por cada uno de los que pisan esta tierra, el Señor Jesucristo ofrendó su vida y nos llama a nosotros: imitadme a mí,
Imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Al altivo, al que se enorgullece, al súper ungido, al que se cree que ya la Biblia la tiene totalmente grabada en su corazón y ya no tiene más que hacer nada por el otro, el Señor lo resiste y lo mira de lejos. Mas al que se entrega por el otro, el Señor le ama. Y está en las puertas esperando ahí. La venida del Señor estaba cada día más cerca. Ayer lo anunciábamos en la calle, allá por Angelmó. Estábamos en la calle, mas no llegó nadie al llamado que el Señor hizo, pero teníamos nosotros la certeza con nuestros hermanos que había muchos corazones que habían recibido la palabra, porque al entregarle el trabajo al Señor, el Espíritu Santo nos dio una pincelada y nos dijo: aquí estoy, y quebrantó nuestros corazones ahí mismo, y le dimos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque por misericordia, por amor, nosotros estamos en este lugar compartiendo lo que usted un día nos mandó también a compartir a nuestra vida. Y le doy gracias, porque así como yo recibí la palabra un día de mucho agobio, ya casi al punto de suicidarme dentro de una cárcel, así la atesoré en mi corazón. Y hoy día puedo estar aquí diciendo confiadamente: en ti creo, mi Señor. Y este caminar en el Evangelio, mi amado hermano, no es por una emoción. Ciertamente que nosotros nos emocionamos a muchas cosas que vivimos en el Evangelio, y es precioso, pero hay que estar convencidos de lo que el Señor hace en nuestra vida, y hay que estar convencidos del mandato que el Señor nos hace, porque Él es nuestro Señor. Y en los tiempos de la antigüedad, cuando los hombres y las mujeres veían venir al rey y a los empleados de un rey que era dueño de los territorios y de las tierras, se postraban ante ese rey, porque si no, eran muertos o eran expulsados de ese lugar. Y había un respeto al Señor de esa tierra. Con ese mismo amor, con ese mismo respeto, con ese mismo temor, nosotros debemos rendir reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores, y hacer lo que el Señor nos manda, que es ofrendar nuestra vida por el otro. Dice su palabra en el mandamiento: no hay mayor amigo que uno que da la vida por el otro. ¿Me entiende? Y esto es literal: ofrendar tu vida, negarte a ti mismo. Hoy día ya no es estar en la comodidad y decir: Dios mío, gracias por bendecir mi vida, gracias por esto otro, por mis bienes materiales, y aquí estoy sentadito, Señor, tratando de no contaminarme con el mundo para no perder la salvación. Déjame decirte que ciertamente estás camino a perderla, porque estás siendo egoísta. Y donde está el amor no hay egoísmo. Donde está el amor no hay indiferencia. Donde está el amor, ahí está Dios. Hay paz, hay paciencia, hay entrega. Andaba con unos tratados y decía: el amor es benigno, el amor duele. Ciertamente que duele. Primeramente duele porque tú tienes que negarte a ti mismo, porque esta carne de pecado te lleva a ti a ser egoísta, a encerrarte en tu propia verdad. Pero una vez que tú rompes eso, que tú dejas que Jesucristo abra esa herida y Él pueda sanarla con amor, con paciencia, tú vas a ver que el entregarte para el otro es precioso, que el ofrendar tu vida por el otro es precioso, que el andar en las noches predicando a aquellos que están en la droga, a aquellos que están en los rincones más oscuros, es precioso, porque el Señor a nosotros no nos dio espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y cuando tú tienes esas cosas, tú puedes caminar a la hora que sea anunciando el Evangelio. Tú puedes entrar en un campamento donde todos tienen temor de ir y entrar confiado,
porque tú dices, voy en el nombre de Jesucristo, porque tú en tu oración siempre dices que los ángeles están alrededor tuyo. Y un hermano un día grabó en una palabra tan simple, en mi corazón, y con eso yo camino, y dice que el Señor nos sostiene en la palma de su mano, que ahí nos tiene. ¿Quién nos puede hacer daño, hermano? ¿De qué temor puedes tú tener si tú dices que Jehová es tu pastor? La invitación de esta palabra hoy día es a que tú le digas a aquel que te infunde temor: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque mora en tinieblas, Jehová será mi luz. En esta mañana, invita al Señor Jesucristo, invita al Padre, invita al Espíritu Santo, que pueda llenar tu vida y que te dé esta luz y esta libertad para ir a aquel lugar a buscar lo que se había perdido. Porque si la venida del Señor aún no ha sido, aún no se ha concretado, es porque falta ir a buscar lo que se había perdido. Que el Señor de paz les bendiga, y en este día hermoso, de día miércoles, que tengas un muy buen día y que puedas tú planear concerniente a la voluntad del Señor, que tú puedas planear este día para ofrendarlo al otro, porque así es como tu vida será verdaderamente bendecida y verás tú la luz y la libertad con que el Señor te hizo libre. Que el Señor les bendiga. Gracias, Señor. Oramos, hermano Río, oramos por la palabra, hermosa palabra. Como título o subtítulo, El buen samaritano. Dice, he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Gloria al Señor. Es una palabra realmente muy profunda, la cual el Señor nos entrega en esta mañana, una palabra que nos permite reflexionar en este tiempo en que el amor se ha enfriado, el amor de muchos se ha enfriado, ya no existe esa compasión por aquel que está viviendo una necesidad, nos cuesta mucho creerle al que está viviendo por todas las cosas que suceden, los engaños, las mentiras,
Que Dios nos ayude en esta hora, personas queridas, hermanos que escuchan. Dios nos pone, por ejemplo, a este samaritano. Dice que habían pasado, ¿cierto?, al lado de este hombre que estaba herido. Dice que pasaron hombres que eran conocedores de la palabra. Habla de sacerdote, habla de levita, que eran hombres que conocían la palabra de Dios. Pero el que fue movido a misericordia fue prácticamente un hombre que era ajeno a todo esto, a la palabra. Ellos, los samaritanos, nosotros sabemos que la ciudad de Samaria era una ciudad que estaba al norte de Judea y que fue el centro del reino de Israel. Existía rivalidad entre el reino de Judá con los samaritanos. Habían cosas que habían sucedido desde la antigüedad. Los samaritanos habían levantado sus dioses, no aceptaban realmente la palabra en sí. Ellos solamente se tomaban de la ley, del Pentateuco, y era lo que ellos creían. No creían en el resto de la escritura, no la aceptaban. Entonces, entre los judíos y los samaritanos había algo ahí que se había producido. Se mezclaron con los asirios, y fue una mezcla extraña que se produjo entre esos pueblos, los cuales eran realmente para el pueblo de Israel, prácticamente ellos los consideraban, por todos estos aconteceres que habían sucedido y que ellos no aceptaban la verdad de Dios, como paganos. Pero sin embargo, Dios nos muestra a uno de estos hombres como ejemplo en esta parte de la Escritura, que era realmente una persona que, digamos, no sé cómo podríamos en este tiempo poner un ejemplo. Podría ser una persona del mundo, una persona que no conoce al Señor, o una persona que solamente lo conoce de oídas, ¿cierto? No había tenido realmente un encuentro con Dios. Sin embargo, en su corazón había misericordia. Y fíjese usted que estos hombres que pasaron y vieron a este varón muriéndose, desangrándose, porque a él, aparte de haberle robado todo, lo dejaron malherido. Estaba allí al borde, tal vez si se hubiesen tardado un poco más, había perecido en ese lugar. Sin embargo, este hombre, que era ajeno, digamos, a las cosas de Dios, tuvo compasión de él. Su corazón fue un corazón sensible. Él no miró la apariencia, no miró solamente que el hombre estaba ahí semidesnudo, desangrándose, tal vez con su rostro inflamado, su cara, no sabemos en qué condiciones lo dejaron estos hombres que atacaron a este varón. Y muchas veces, hermanos, suceden que nosotros, o personas que escuchan, miramos la apariencia. No nos fijamos en la necesidad que hay en el otro. Juzgamos porque esta persona fuma, tal vez, porque esta persona no habla bien, usa malas palabras, porque miente, porque no nos gusta su aspecto, nos gusta cómo viste o cómo reacciona frente a alguna situación, y vamos y somos jueces muchas veces, pero no miramos la necesidad que hay detrás de toda esa apariencia. Tal vez hay una persona con un corazón desgarrado que trata de poner una coraza frente a su dolor, actuando de forma que a nosotros muchas veces no es grata. Y nosotros nos hacemos los desentendidos de la situación y porque no nos gustó, qué sé yo, como decía anteriormente, la apariencia o el aspecto, la manera de ser o de vivir de esta persona. Que Dios nos ayude, porque el primer samaritano fue nuestro Señor Jesucristo. Él, sin mirar nuestra condición, sin mirar realmente cómo nosotros estábamos frente a Él, fue movido a misericordia, dice la palabra, y se entregó a sí mismo, siendo perfecto, siendo puro, siendo santo. Se entregó por amor a nosotros, pecadores, por amor a nosotros que realmente estábamos muertos en delitos y pecados,
que había una condenación eterna preparada para nosotros, porque realmente no habíamos hecho nada bien, no habíamos hecho nada, y ante los ojos del mundo no éramos nada, y ante los ojos de Dios fuimos importantes. Él no miró nuestra condición. Él fue el primer samaritano, por decirlo de alguna manera, que se fue movido a misericordia al dar a su Hijo, nuestro Dios, Jesucristo, por amor a nosotros, que realmente no valíamos nada, ¿cierto? Estábamos allí en el lodo, en el pecado. Sin embargo, Él nos amó así, tal cual éramos, tal cual estábamos en ese momento. Dios nos amó. Y es lo que el Señor quiere en esta hora, hacernos reflexionar a través de esta palabra, que muchas veces predicamos, o muchas veces podemos hacer las cosas diferentes, podemos cambiar el llanto o el lamento de algún vecino, de algún hermano, de algún conocido, en gozo, en alegría, con una palabra, fíjese, con un saludo, o desearle bendición. Vecina, que el Señor te bendiga. La vecina muchas veces se acerca y nos cuenta su problema. Mira, ¿sabes qué? Hay alguien que puede ayudarte, poder dar testimonio de este Dios y entregarle esa salida. Nosotros miramos aquí la palabra de que este hombre estaba herido, estaba al borde de la muerte, pero muchas veces hay personas que físicamente tal vez se ven bien, pero su corazón, su alma, su vida está llena de dolor, llena de tristeza, y están muriendo. Y la salida que el enemigo les muestra es la muerte, ¿cierto? Que el Señor ayude en esta hora en nuestras vidas, y ayude a cada uno de los que están escuchando estas ondas radiales, que podamos nosotros ser movidos a misericordia. Hay algo grande que Dios demanda de su pueblo, y justamente dice que nosotros tenemos que amarlo. O sea, la ley prácticamente de Dios se basa en esto: amar a Dios por sobre todas las cosas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros no amamos a nuestro prójimo, hermano, persona que escucha, que estamos viendo, que miramos, que tocamos, ¿podremos amar a Dios que no lo vemos? ¿Podremos amar a Dios que no lo vemos? Yo le pregunto en esta mañana. Que el Señor nos ayude, ¿sabe? Yo creo, y he vivido esta experiencia. Dios me ha permitido, y quiero compartirle una experiencia que Dios me hizo. Voy a compartirle una de muchas, porque la verdad es que es tan hermoso poder dar sin el deseo o estar esperando realmente algo a cambio. Como dice la palabra del Señor, mejor es dar que recibir, ¿cierto? Y fíjese usted que cuando usted da desinteresadamente, usted da con misericordia, usted siente un gozo tan grande dentro de su corazón. Es como que hubiese recibido una gran recompensa, un gran premio, cuando usted da desinteresadamente algo sin esperar nada a cambio. ¿Sabe? En una oportunidad el Señor me hizo vivir algo similar a esto, y yo quiero compartirle. Venía tarde de la noche con una de mis cuñadas, y en la esquina de mi calle se ponía un varón que de aspecto causaba como temor. Tenía su rostro lleno de marcas, sus manos, su carita llena de cortes, de cicatrices, y un rostro que causaba un cierto espanto. Sin embargo, era una noche de invierno, recuerdo, llovía mucho esa vez, y estaba muy helado, hacía frío, pero un hielo trasminante. Eran cerca de las 12 de la noche, y él estaba ahí con una bolsa de neopren, porque él aspiraba neopren. Resulta de que lo miramos, y realmente no miramos su aspecto. Lo tomamos a la APA, lo llevamos a mi casa con mi cuñada, y pudimos vivir esta experiencia. Y sabe, es maravilloso. Pudimos lavarle sus pies, secarlo, darle un té caliente, abrigarlo, darle alojamiento.
Y hermanos o personas que escuchan esta hora, ¿sabe? En ningún momento pasó por mi mente de que él nos podría hacer daño, que podría tal vez levantarse la noche, robar o algo. Nunca, y Dios sabe que es verdad lo que digo, se me pasó por la mente una cosa así. Solamente era el anhelo en mi corazón de poder ayudar a este hombre que si yo lo dejaba, si él pasaba esa noche moría, porque había un hielo que trasminaba, calaba los huesos. Y la droga en algún momento ya no iba a estar en su cuerpo, iba a dejar de surgir efecto y iba a morir ahí congelado. Lo tuve en mi casa y para mí realmente fue una honra que Dios me haya dado ese privilegio. Varios días estuvo en mi casa y él salía, se levantaba, se iba y se quedaba, también llegaba en la tarde y podía yo atenderlo y lo hacía con mucho amor, ¿sabe? Sentía que era como el amor que Dios siente por nosotros, lo que Dios me hacía vivir en esa hora. Sin mirar, como digo, su apariencia, su aspecto. Y él con mucha gratitud nos cantaba porque era un hombre que era conocedor también de Dios. Él había sido un corista cuando niño y nos compartía y nos hablaba muy lindo. Y él trataba de alguna forma de hacernos sentir bien, diciéndonos que éramos ángeles que Dios había puesto. Qué sé yo, pero sabe, lo más grande, hermano o persona que escucha en esta hora, es que fue un privilegio para mí vivir esa experiencia de poder ser una samaritana. No mirar lo que los ojos naturales ven, sino ver la necesidad que está más allá de la apariencia. Y es lo que Dios en esta hora quiere que nosotros podamos, los que no lo tenemos, podamos pedirlo. La misericordia, porque si nosotros somos misericordiosos, ¿cuánto más nuestro Padre va a ser con nosotros? ¿Cierto? Él es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia. Yo siempre digo y doy testimonio de esto, que yo no soy merecedora de nada. Yo no soy merecedora de abrir mis ojos. Yo no era merecedora de hoy día abrir mis ojos y tener un nuevo día. Solamente mi Dios, por misericordia, hermanos, por misericordia, me dio la oportunidad de un nuevo amanecer, de estar bien, de poder llegar a este lugar, de poder ver a mis hijos, a mi esposo. Y es un privilegio, es una honra. Entonces, si nosotros tenemos esta virtud, este regalo de Dios, de poder, ¿cierto?, vivir y conocer esta verdad del Señor, podamos practicarla. Podamos ser personas que no solamente hablemos y digamos las cosas, sino que podamos ser hacedores de ellas. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros no vayamos con el dedo acusador diciendo, mira, este violador, esta prostituta, este por aquí, este por allá, no ellos. No, sino que podamos mirar más allá, como le decía, de la apariencia. Eso fue lo que sucedió con este samaritano. Él no miró realmente el estado, la condición en la que este hombre se encontraba. Él solamente vio la necesidad que había en él. Y sabe que fue movido y él hizo el trabajo completo. Él lo cargó, él lo llevó al mesón, digamos, a la posta, al hospital. Él pagó para que este hombre fuera bien cuidado, pagó. Se despojó de algo material también. ¿Se da cuenta? Por eso Dios pone, por ejemplo, a este hombre, y es lo que el Señor quiere en esta hora, que nosotros podamos ser movidos a misericordia con nuestro vecino, con nuestro familiar, con ese que a lo mejor nos causa mucho daño y que a veces nos tiene como cansados, porque a veces suceden esas cosas, hermano, en la familia, que hay personas que no conocen al Señor y que de repente nos sacan de quicio, ¿cierto? Pero con ese Dios quiere que nosotros tengamos misericordia, que rompamos esa barrera que no nos permite alcanzar esa bendición, porque sabe que cuando uno rompe esa barrera hay una gran bendición sobre su vida. Hay una gran bendición, una que usted alegra el corazón de su Padre Celestial, porque Él se goza de aquello, y lo otro de que viene bendición sobre nosotros. Yo quiero dejar hasta aquí esta palabra. Realmente me dejó, cuando se la pedí esta mañana al Señor, me estremeció el corazón. Veo que en este tiempo, hermanos, falta mucho esto,
el amor hacia el prójimo, la misericordia, tener pena por aquel que está viviendo una situación difícil, no mirar la apariencia, no mirar realmente lo que la persona aparenta exteriormente, sino que ver mucho más allá. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser movidos cada día a misericordia y como decía, en el que se ha ido por las circunstancias de la vida o por alguna situación, esta compasión por su prójimo, pídala y Dios se la va a dar. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Para mi Dios que vive, para Él sea honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Muy hermosa la palabra. Si necesitas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 2-528-5917, 2-528-5917 o al 0977-36-346. Si necesitas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 2-528-5917, 2-528-5917 o al 0977-36-346.